Buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 4, correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 1. En este caso, pues ya estamos abordando un poco más cada día, avanzando en la parte del desarrollo de los contenidos. Es importante que vayamos dándonos cuenta de todo lo que se ha avanzado hasta este momento y todo lo que falta por recorrer. Y es importante que cada uno de nosotros tenga claro cómo se va dando cada una de estas situaciones, porque con base a ello nosotros vamos dándonos cuenta cómo va nuestro rendimiento, cómo vamos captando esos conocimientos y todo eso que requiere para poder aprobar nuestra materia. En este caso, pues, darle la más cordial bienvenida a ustedes, no sin antes, pues, presentarles por acá la ruta de aprendizaje que está destinada para esta unidad. Así que estamos con las otras funciones algebraicas trascendentales, el título de nuestra unidad. Así que le damos las muy buenas noches a Ana Mirna, Rubén Ernesto y Claudia Escamilla. Muy bienvenidos a todos y todas. Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Me mencionaba la compañera que tienen un pequeño inconveniente con su micrófono, así que pueden también digitar por ahí en el espacio de chat las consultas que vayan teniendo, no hay ningún problema. Así que quiero presentarles la ruta de aprendizaje en la cual pues a nosotros se nos plantea elementos básicos, como son la parte de las ecuaciones cuadráticas, las funciones polinomiales y funciones racionales, la función exponencial y función logarítmica, y las ecuaciones y aplicaciones. Son 4 contenidos específicos de esta unidad, las cuales están contempladas para la semana 8-9, que está comprendido del 16 de noviembre al 5 de diciembre. Entonces, básicamente estamos próximos a cumplir este espacio. Debido a las evaluaciones que se han tenido durante estas semanas anteriores, pues es un poquito lógico que ustedes no hayan alcanzado a leer de buena manera los contenidos planteados, pero eso no implica que eso quede un poquito rezagado, sino que hay que tratar de invertir un poquito de tiempo para alcanzar estos objetivos. Porque a nosotros nos plantea que en estas 2 semanas debemos de cumplir con la lectura de esos 4 contenidos. Es importante, si usted observa, pues el hecho de que se está replanteando el contenido que se ha colocado en plataforma, que es otras funciones algebraicas trascendentales, donde vienen marcados estos 4 contenidos. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, además que se le hace un recordatorio que el examen diferido o repetido va a ser este 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Entonces, para aclarar esa situación. Eh, no sé si hay algo que ustedes quieran plantear hasta este momento con respecto a lo que se les está presentando. Algo en específico que requiera atención especial. Bueno, en el caso, Sí, quizás sí, nada más, diga. nada más un comentario, ingeniero, y es que en el caso mío va a diferir el examen debido a cuestiones laborales, ¿verdad?
Sí, ya me pero comentaba. sí, Ajá. pero la cuestión es que a esa hora, a las 10 de la mañana, yo tengo programada otra tutoría. Pero bueno, ni modo, me va a tocar que, digamos, verla grabada para poder realizarme el parcial. Nada más ese comentario ahí para, Ajá. digamos que me pasa eso, ¿va? Por Sí, haber diferido el parcial, pero ni modo, tengo que hacerlo. sí, muy bien, Rubén, comprendo la situación. Es importante lo que usted menciona. Aquí en este caso, pues lastimosamente no lo pudo realizar en la fecha que estaba pactada, ¿verdad? O Sí, programada inicialmente. Y entendemos la situación laboral, todo, pues, cuando es algo que implica trabajo, pues nada más queda darle la opción de hacer el examen de forma diferida. Para este caso, sí, lastimosamente va a tener que ausentarse de la tutoría que tiene programada para las 10 de la mañana de este próximo sábado 5 y atender la evaluación diferida. De igual manera, pues, como le menciono, eh, no se puede cambiar porque ya hay eh, bueno, varias programaciones con respecto a los diferidos, ¿verdad? Entonces sí, ahí lastimosamente, eh, sí, no, yo comprendo, solamente le hacía ese comentario porque, digamos, eso me pasa, ¿va? Pero nada más, o sea, yo sé que tengo que atender, digamos, en este caso, la programación del parcial, pues, y ni modo, me va a tocar hacerlo, nada más eso, ¿verdad? Y digo sí, eso porque digamos, cómo afecta, ¿verdad? El hecho de diferir, ¿verdad? Le afecta el no, el atender el examen en la hora que se le programe y desatender tal vez si hay programación de alguna otra actividad en ese caso, ¿verdad? Pero así es yo comprendo y no hay ningún problema. Yo me voy a someter al parcial a la hora programada. sí, Rubén, gracias por su comentario, para así nosotros lo tomamos en cuenta y estamos sabedores de lo que sucede, ¿verdad? Sí, Nosotros también comprendemos que no es fácil el hecho de llevar el- las materias en esta ocasión y a veces se complica un poquito, pero no es por algo que usted no haya deseado, sino por cuestiones laborales y eso es muy comprensible. Así que vamos a ver qué tal nos va para esta eh, nueva experiencia con respecto al examen. Y vamos a estarle acompañando a partir de las 10 de la mañana de este sábado para darle seguimiento a su evaluación, ¿verdad? ok, muchas gracias. Bueno, entonces ya presentada la ruta de aprendizaje y presentada también la opinión y los comentarios de ustedes, pues vamos a dar paso a este desarrollo de tutoría. Eh, lo importante acá es su participación, sobre todo, ¿sí? Se requiere que ustedes participen un poquito y cuando hay algún cuestionamiento, pues es importante que usted lo realice y así vamos poco a poco construyendo colaborativamente los conocimientos requeridos. Sí, eso que deseamos que cada uno de ustedes, bueno, y de mi parte también, logremos alcanzar para culminar de mejor manera esta materia. Recordando que también ya estamos a la mitad de ciclo y eso implica también hacer números, ¿verdad? Lastimosamente, pues esta formación pues es sumativa, tenemos que llevar el registro de las evaluaciones y todo lo que se va haciendo, pero considero que la mayoría, bueno, por no decir todos, vamos bastante bien para la culminación de este ciclo. Aquí el hecho es que nosotros vayamos eh,
reafirmando ese objetivo que nos planteamos al inicio del ciclo. Este ciclo 2 pues trae una serie de elementos que complican un poquito su desarrollo, partiendo desde la pandemia, eh, luego con los fenómenos climatológicos de ETA y OTA, pero nos hemos sobrepuesto, así que lo importante es seguir adelante, ¿verdad? Con la mejor actitud para poder desarrollarlo. Así que la agenda que se les presenta ahora, pues saludo, bienvenida, ya lo realizamos. El diagnóstico de lectura que vamos por este punto, el desarrollo de la tutoría como tal, el espacio de consultas que puede ser durante o al final de la tutoría, como ustedes decidan, no hay ningún inconveniente, y las conclusiones de esta misma tutoría. Así que vamos a pasar al espacio destinado para el diagnóstico de lectura. No sé qué me pueden comentar. Al menos una idea de qué es una función cuadrática. ¿Qué idea se tiene? Bueno, cuando hablamos de función cuadrática, pues nosotros nos estamos refiriendo, en este caso, al estudio que vamos a realizar o a la aplicación que se va a hacer con respecto a el- los problemas geométricos de áreas o como un modelo sencillo de una función creciente o decreciente. También en problemas de lanzamiento de objetos o saltos de animales. En este espacio, pues es que donde se saben utilizar las funciones cuadráticas. Además, pues con respecto a los problemas de máximos y mínimos. La gráfica, cuando nosotros la esbozamos, gráficamente se obtiene una curva parabólica o una parábola como tal. Entonces, cuando hablamos de esa función cuadrática, nosotros pues nos hace énfasis, por ejemplo, dice el lanzamiento de objetos, cuando usted lanza una pelota, puede decir, se observa una especie de curva, esa se denomina parábola. Entonces, así vamos viendo la parte de la aplicación que va teniendo este contexto. Estas parábolas, pues, cuando nosotros lo vemos en la vida diaria, y nosotros lo vemos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Bastante tranquila, nosotros sin saberlo, nosotros ya estamos trabajando con funciones cuadráticas. Desde pequeños, cuando nosotros iniciábamos allá, que andábamos bajando un mango y le tirábamos algo para bajar esos mangos, nosotros describíamos eh, una parábola. Entonces ya estaba inmiscuido en la función cuadrática, si nosotros la pudiéramos graficar. Y así hay muchos puntos de aplicación, por ejemplo, cuando usted juega fútbol, le pega al balón, describe una parábola muy pronunciada o poco pronunciada de acuerdo a cómo usted patee ese balón. Eh, Generalmente nunca puede haber un disparo que sea 100% recto, ¿verdad? Aunque puede darse la excepción. Entonces, ahí son puntos de aplicaciones. A esto, las funciones cuadráticas, nosotros nos damos cuenta que tienen una serie de características básicas muy especiales, propias de ellas. Esa función
esta función cuadrática, pues poco a poco nos vamos a ir adentrando en la lectura y vamos a ir observando qué tan importante es para el ser humano su estudio. Hasta este momento, en la vida, pues nosotros tenemos muchas, podemos plantearnos muchos ejemplos, ¿sí? De la vida diaria. Pero llega un momento también en la vida que nosotros necesitamos ya aplicar matemáticamente ese conocimiento empírico. Entonces nosotros pasamos a reconocer la fórmula general de la función cuadrática. Y esta va expresada, esta función, en los números reales, ¿sí? Entonces se dice que la función es una función cuadrática si existen constantes a, b y c que pertenecen a los números reales con a diferente de 0 y f de x va a ser igual a x al cuadrado más bx más c. Esa es la fórmula general. Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. Sí, Cuando hablemos siempre de función cuadrática, estamos refiriéndonos siempre, o sea, o es mejor dicho, siempre va a ser una parábola. sí, es correcto. Por ejemplo, acá, en la imagen, esta es la especie de parábola. Ya vamos a reconocer que estas tienen propiedades básicas, por ejemplo, crecimiento, decrecimiento, y nosotros hablamos si son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, dependiendo, ¿verdad? El comportamiento que presente en el plano cartesiano. Aunque es de reconocer que esa cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo está mal hablado o mal dicho, porque generalmente es decir cóncava o convexa, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí es como nosotros vamos reconociendo mediante la fórmula general que estas siempre van a describir una parábola, ¿sí? Abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, como le mencionaba, es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y dependiendo del grado de análisis que se haga, es decir, tanto poco o mucho como nosotros vayamos graficando esa función, así vamos a encontrar nosotros ese desplazamiento que va a mostrar gráficamente. Entonces, ahí nosotros podemos definir esas concavidades, ¿verdad? Así que por eso le mencionaba, sí siempre va a ser una parábola, solo que va a depender del grado de estudio o el análisis que le estemos dando en el esboce, es decir, en la gráfica que estemos desarrollando de ella, para denotar eh, de mejor manera su comportamiento. Espero haberle respondido. Sí, sí, ingeniero, que es comprensible ya. Te entendimos ahí. Vaya, muchas gracias. Entonces, tenemos la fórmula general que es ax cuadrado más bx más c, y nosotros podemos ver la fórmula que también, si queremos denotarla, también puede estar como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Entonces, de esta manera nosotros la vamos a identificar. Ahora es importante que nos preguntemos, ¿qué es un vértice de una función cuadrática? No sé si han alcanzado a leerlo por ahí. ¿Qué es el vértice de una función cuadrática? Bueno, cuando nosotros hablamos de vértice, generalmente nosotros pues se nos ocurre decir es como una esquinita, decimos, ¿verdad?
O decimos, si usted dice el vértice izquierdo de una puerta, usted dice, o sea que es ya sea el de la parte superior o el de la parte inferior. Entonces usted está definiendo un vértice como un punto donde hay una especie de quiebre, puede decir, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de una función cuadrática y nos expresamos o nos referimos con respecto a un vértice, nosotros lo que tratamos de dar a entender es hasta dónde está llegando esa función, ¿sí? Con su crecimiento y posteriormente va a mostrar su decrecimiento. Entonces, esa es la idea mediante la cual usted va a reconocer un vértice. De esta manera. Tomando en cuenta esto, nosotros podemos decir que la fórmula general para encontrar el vértice de una función cuadrática, es decir, nosotros debemos encontrar las coordenadas del vértice y estas se van a encontrar bajo la fórmula de menos b dividido entre 2a y entre la función de menos b dividido entre 2a. Es decir, nosotros vamos a encontrar el par ordenado compuesto, ¿sí? Vamos a encontrar primero x y luego vamos a sustituir en la función el valor de x encontrado para encontrar el y, ¿sí? Acá, valga la redundancia. Entonces estaremos denotando de esa manera la representación exacta de dónde se va a obtener ese vértice. Esa es la idea mediante la cual nosotros vamos a tratar de fundamentarnos. Así que teóricamente es esto lo que se va a realizar y vamos a tomar en práctica esto. Ahora, ¿cómo es? Bueno, aquí no se denota muy bien, pero ¿cuál es exactamente la gráfica de una función cuadrática? Esa gráfica está comportada de la siguiente manera. En este caso, aquí vemos punteada una recta, bueno, es una semirrecta del eje de simetría cuando x igual a menos 2 dividido entre 2a. Justamente en la parte inferior nosotros estamos encontrando un vértice, es lo que le mencionaba. El hecho de que ese vértice nos está diciendo dónde la gráfica crece y decrece, ¿sí? Es decir, ahí está teniendo un comportamiento, podría decirse un punto eh, donde genera un cambio, ¿verdad? Así que así es como nosotros vamos a encontrar el vértice aplicando menos b dividido entre 2a y f de x menos b dividido entre 2a. Esa es la forma básica mediante la cual nosotros estaríamos encontrando el vértice de una función cuadrática. Para que esto se entienda de una mejor manera, para darme a entender, planteo el siguiente ejemplo. Este ejemplo es bastante básico con respecto a lo que nosotros tratamos de comprender en este momento. El ejemplo dice, f de x, o sea, igual y, que es la función, ¿sí? El par ordenado está compuesto por x y y, pero y nosotros lo vamos a denotar por la función, como de esta manera. Donde decimos que x cuadrado menos 2x menos 3 va a ser y. Encontramos, como vemos que está compuesto, aquí es como que tuviéramos ax cuadrado bx menos c, ¿sí? Entonces aquí está en la forma correcta de una función cuadrática. Ahora, a va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, en este caso, denotado un coeficiente para la variable x cuadrado. Pero nosotros sabemos que es 1, entonces a es igual a 1.
B es igual a menos 2, ¿sí? Tomamos el coeficiente de X, sería menos 2, y C, por definición, nosotros sabemos que es menos 3. Hay que ser claros y hacer mucho énfasis en el hecho de que el, el coeficiente se coloca con su respectivo signo. Ahora, cuando ya tenemos claro cada uno de los elementos que va a tomar, el valor que va a tomar A, el valor que va a tomar B y el valor que toma C, ¿qué es lo único que nos resta? Aplicarlo dentro de la eh, función, si se puede decir de esa manera, sino la forma general para encontrar el vértice, que el vértice es igual a menos b dividido entre 2a y la función de menos b entre 2a. ¿Qué hace usted? Nada más cambiar los valores, ¿verdad? Por definición, usted ya tiene que respetar los signos. Cuando hay signos negativos, mantenerlos. Aunque su valor, por ejemplo, en este caso, por eso lo he colocado para que se observe de esa manera, que ya dice menos b. Entonces colocamos el menos de la fórmula y entre paréntesis colocamos menos 2, porque eso vale b, menos 2. Lo dividimos entre 2 por a. A en este caso vale 1, entonces multiplicamos 2 por 1. Y el f de la función como tal es menos b, igual nuevamente menos paréntesis menos 2 dividido entre 2a, es decir, 2 por 1. Haciendo la evaluación de esto, ¿qué sucede? Yo tendría en este caso que el vértice va a estar en menos 1, porque yo hago la operación, menos por menos me da más, 2 entre 2 me quedaría por acá. 2 entre 2 igual a, ¿sí? 1. Ahora, ¿qué resulta por acá? Yo tendría menos 1 por acá, ¿sí? Pero ¿por qué me va a decir? En este caso, en específico, yo creo que acá es importante que usted observe el hecho del paréntesis, de lo que se está teniendo. Aquí sería positivo. Yo creo que tengo un error de dedo por acá, ¿verdad? Porque si usted hace menos por menos, me da más. Entonces no sería negativo. Ahí disculpas del caso. Igual por acá, ¿verdad? Sería positivo. Entonces tengo 1, igual acá lo tendría que modificar. Al evaluarlo, yo evaluaría en este caso específico dentro de la función el 1, es decir, yo lo voy a colocar el valor del vértice que he encontrado, ¿sí? El vértice que tengo acá, yo lo encontraría y colocaría en lugar de x cuadrado, yo colocaría 1 al cuadrado. No va a importar porque siempre voy a tener el valor, eh, el valor de esta función. Entonces, acá menos 2 por 1 sería. Entonces, aquí sí va a cambiar, ¿verdad? Tendría, en este caso, menos por menos, me quedaría negativo, menos 2 más 2 sería nada más tener 0 aquí, ¿verdad? Y me quedaría 1, no sería 5. Entonces, tendría 1,1 sería el resultado final de la evaluación que se ha realizado. Entonces, el punto esencial de esto es definir el hecho de que nosotros encontramos que x vale 1, positivo, al hacer la evaluación acá, 1 positivo. Al evaluar en la función para encontrar y, porque y vale f de x igual x cuadrado menos 2x menos 3, yo tendría acá 1 también. Entonces en 1,1 tendría yo el vértice de la función cuadrática x cuadrado menos 2x menos 3. No sé si hay alguna consulta o algo que deseen que aclare de mejor manera.
Hola. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Aquí, en este caso específico, vamos a avanzar y vamos a encontrar que hay puntos especiales para esbozar una gráfica, ¿sí? Usted necesita tener puntos especiales. ¿Cuáles son esos puntos? Para este caso, pues yo quiero resaltar lo siguiente. Hay algo acá en lo cual, pues, si se quiere representar la gráfica de una función cuadrática, pues siempre hay que encontrar los puntos especiales que nos permitan de mejor manera graficarla, sin necesidad de usar una tabla extensa de valores. Si usted se recuerda, nosotros allá al inicio decíamos, dábamos valores para X y los analizábamos dentro de la función. Por ejemplo, yo decía X vale 0 y lo analizaba dentro de la función, dándome un resultado. Entonces, a ese valor que encontrábamos, yo necesitaba, para la función cuadrática, yo necesito realizar una tabla muy grande, muy extensa de valores para poder encontrar el comportamiento que va a tener esa función cuadrática. Entonces, acá, con los puntos especiales, se me facilita de mejor manera el esbozar esa gráfica, siempre y cuando yo comprenda o empiece a manejar estos puntos esenciales. ¿Cuáles son esos puntos? En primer lugar, yo debo manejar la parte de la simetría con respecto al eje. Dice que es la recta vertical con ecuación x igual menos b dividido entre 2a. Es justamente el ejemplo que yo le colocaba al inicio. Usted observaba en la gráfica anterior, bueno, y se la puedo colocar nuevamente para que usted observe cómo es el comportamiento o cómo es que se coloca esa asíntota con respecto al, bueno, ese eje de simetría está por acá, donde x toma el valor de menos b dividido entre 2a. Y justamente es por acá. Siempre para encontrar ese eje de simetría, usted tiene que tener claro los valores, ¿sí? Así como le dimos los valores, definimos los valores para A, los valores para B y los valores para C, para poder utilizarlos al realizar el eje de simetría, ¿sí? De esta manera. Y aquí ya nosotros sabemos cómo encontrar el vértice. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a tratar de aplicar el conocimiento teórico que estamos adquiriendo para encontrar el eje de simetría. Ahora, como punto 2 tenemos las intersecciones con el eje X. Para esto nosotros debemos de tener claro lo siguiente, son las soluciones de la ecuación ax cuadrado más bx más c, o sea, aquellas soluciones que nosotros tengamos al desarrollar esta ecuación. Usted se recuerda que para las funciones cuadráticas nosotros encontramos básicamente dos valores, un positivo y un negativo. Entonces, con respecto a eso, esas intersecciones van a ser, ¿sí? Como lo observamos en la unidad anterior, la solución que me dé de mi ecuación cuadrática, esa va a ser las intersecciones con respecto al eje X. Ahora, la intersección con respecto al eje Y, esta la vamos a encontrar cuando nosotros eh, encontremos el valor que se obtenga al evaluar en x igual 0. Esto es decir, que yo voy a igualar la función dándole valores a x igual a 0, pero igualándolas a c. ¿Qué es igual a c? El valor que yo tengo del coeficiente. Entonces, de esa manera yo voy a encontrar las intersecciones con x, con el eje x, y las intersecciones con el eje y. De esta manera.
En la tutoría del día sábado nosotros vamos a hacer ejercicios un poquito más, como recordemos, esta es tutoría más teórica para fundamentarnos en ese aspecto. Ahora, como punto número 4, pues nosotros tenemos la parte de los intervalos, donde es creciente o decreciente esta función cuadrática, ya les mencionaba. Esto generalmente tiene que ir acorde, siempre va a ir acorde en el sentido del comportamiento del vértice. Si yo encuentro un punto donde se me dice que es el vértice de la función cuadrática, tiene que estar relacionado, ¿sí?, estrictamente con los intervalos donde crece y donde decrece esta función. Entonces yo debo de tener claro que si A, ¿sí?, ya determinamos cómo encontrará, es decir, el coeficiente que está justamente acompañando a x cuadrado. Entonces yo digo, si A es mayor a 0, mi función va a crecer en el intervalo de menos b entre 2a más infinito, o sea que va a ir al lado positivo y va a decrecer, ¿sí?, en menos infinito hasta menos b dividido entre 2a. Y es muy lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo valores que son mayores a 0, yo estoy diciendo exactamente que en este intervalo, donde son mayores a 0, va a crecer mi ecuación cuadrática. Pero si esos valores, ¿sí?, va a decrecer cuando sean menores a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que son desde menos infinito hasta menos b dividido entre 2a. Ahora, si a es menor a 0, dice que crece en el intervalo de menos infinito hasta menos b dividido entre 2a. Es justamente lo que mencionábamos. Ahora viene la parte inversa. ¿Por qué decrece desde menos b dividido entre 2a hasta más infinito? Es decir, es un poquito sencillo cuando usted comienza a analizar detenidamente, porque, y utilizando un poquito la lógica, ¿sí? Porque si usted ve que a es mayor a 0, usted lo debe saber con respecto a qué valor nosotros vamos a realizar el análisis. Y por eso le decía que es con el coeficiente que acompaña a x cuadrado, ¿sí? Entonces, si es mayor a 0, yo estoy seguro que va a crecer en ese intervalo. Y lógico, va a decrecer cuando sea menor a 0. Y el caso contrario, cuando a es menor a 0, crece de menos infinito hasta menos b entre 2 y va a decrecer, o sea, se va hacia abajo de menos b de 2a hasta infinito. Entonces, espero que vaya quedando un poquito claro. Si no, usted puede preguntar, no hay ninguna duda. Luego, para encontrar el vértice, pues ya nosotros podemos decir que es el punto mínimo o el punto máximo de la parábola. En el punto, y aquí lo tenemos, menos b dividido entre 2a menos delta 4a. Cuando yo digo delta 4a, ¿a qué me refiero? Resulta que cuando yo hago esta comparativa de menos delta, ¿sí?, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo que digo que es menos delta toma el valor igual a menos b al cuadrado menos 4ac dividido entre 4a. Eso significa menos delta. Y esto lo encontramos en el hecho de que está en la parte del documento que se ha colocado en plataforma, donde nos explica que menos delta
toma el valor de menos b menos 4ac. Entonces, nada más es de tomar un poquito claro, ir leyendo despacio y analizando poco a poco el comportamiento que va a tener la parte del vértice. Ahora, cuando yo hablo de las concavidades, cóncava hacia arriba, o nada más decir cóncava, si A es mayor a cero, y cóncava hacia abajo, es decir, si es convexa, ¿sí? Si A es menor a cero. Entonces, bueno, de esto hasta canciones han hecho, ¿va? De cóncavo y convexo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se aplica, ¿verdad? Para que veamos la parte de la aplicación teórica, así nada más como referencia, ¿verdad? Estaba Roberto Carlos en sus años dorados haciendo esas canciones, ¿verdad? Cóncavo y convexo. Así que eh, estaba inspirado en las parábolas, ¿verdad? Tomémoslo de ese buen sentido. No sé si hay alguna consulta con respecto a los puntos especiales de las ecuaciones cuadráticas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, menciono, esta es bastante teórica, así que nada más podemos, es un poquito habladito, ¿verdad? Como se dice. Ahora vamos a hablar con respecto a las funciones polinomiales. ¿Alguien tiene una idea con respecto a qué nos referimos al hablar de funciones polinomiales? Sí, funciones polinomiales. Bueno, cuando nosotros hablamos de las funciones polinomiales, pues en este caso hay que hacer referencia a estos tipos. Vean, aquí nos estamos refiriendo estrictamente a una función algebraica como tal. Es decir, aquellas que pueden escribir utilizando sumas, productos, radicales, una composición de las funciones y también hasta inversas de polinomios, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, en este caso, hay otras funciones frecuentes que son las famosas polinomiales, que hay que reconocer que vamos a tratar aquellas que son mayores a grado 2, ¿sí? Que su grado es mayor a 2, porque si es, por ejemplo, si es grado 1 sería una recta como tal, si es grado 2 sería una función cuadrática, pero aquí estamos hablando de funciones que son su grado mayor a 2, es decir, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones se pueden aproximar por medio de funciones polinomiales. Y aunque este hecho, pues a nosotros eh, estrictamente este contenido no lo expresa, pero lo vamos a tener que observar con algún grado de detalle, ¿verdad?
Entonces, al hablar de esto, pues tenemos que también verificar qué operaciones podemos realizar con las expresiones polinomiales. Y además, debemos de ver también aquellas propiedades que se tienen con respecto a ello. Entonces, para entrar un poquito más de lleno, vamos a observar, en este caso, cuál es la definición general de una función polinomial. Cuando yo me refiero a una función polinomial, yo estoy diciendo que sean a sub n menos 1 hasta a sub 1, a sub 0, números reales tal que a sub n sea diferente de 0. La función va a contener valores siempre de los reales, ¿sí? Del conjunto de los reales. Entonces, es una función polinomial de grado n si f de x es igual a sub n por x elevado a la n, más a sub n menos 1 elevado a la n menos, elevado a x a la n menos 1. Así sucesivamente hasta a sub n multiplicado por x más a sub 0. Bueno, la fórmula general, pues a nosotros a lo mejor nos cuesta un poquito interpretarla, de hecho cuesta, ¿verdad? Pero a modo de ejemplo, nosotros podemos decir que las funciones polinomiales se pueden definir o pueden concretarse como los siguientes ejemplos. Si yo digo 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 8x cuadrado menos 5x más 1. Yo ahí estoy denotando una función polinomial, reconociendo que es una expresión algebraica, ¿verdad? Si yo hablo de g de x al cubo, x a la quinta, perdón, menos 3x cubo más 7x más 10, entonces yo ahí también estoy denotando otra función polinomial. Y también, si yo tengo un binomio, perdón, uno de dos términos nada más, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si tengo x a la octava menos 1, yo estoy garantizando que sea una función polinomial. Entonces, de esta manera, yo puedo ir interpretando poco a poco la parte referente a las funciones polinomiales. En este caso, pues, generalmente se nos van a presentar ejercicios con respecto a la aplicación de por ejemplo, de medir alguna caja, ¿sí? Algún volumen, alguna longitud, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos denotarlo. Entonces, hay que reconocer también que esto tiene algunas propiedades básicas que ya las vamos a observar teóricamente. No sé si hay dudas hasta este momento. Bueno, ahora vamos a ver la parte de las propiedades. Cuando yo me refiero a propiedades de las funciones polinomiales, reconozco nuevamente que estoy hablando de funciones que van a trabajarse en los números reales, ¿sí? En el conjunto de los números reales. Entonces es una función polinomial de grado n, entonces debo decir que cumple las siguientes cuatro propiedades. La gráfica de la función tiene como máximo n intersecciones con el eje X. O sea, es indefinible, así a simple vista, la cantidad de intersecciones, pero mediante el análisis de lo que les mencionaba, para encontrar las intersecciones, nosotros vamos a determinar con respecto al eje X esas intersecciones que se dan en las funciones polinomiales. Ahora,
la gráfica de la función interseca al eje y en y igual a sub 0. La tercera, la gráfica de a sub n, x elevado a la n, tiene el mismo comportamiento que f de x si el valor absoluto de x es grande. Y además, si n es par, la gráfica tiene al menos un punto mínimo. Y si n es impar, la función tiene como ámbito el conjunto de los números reales. Entonces, de esa manera, pues nosotros nos damos cuenta las propiedades básicas que debe cumplir una función polinomial. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, ¿qué son las funciones racionales? Dice. Antes de hablar de las funciones racionales como tal, siempre las funciones polinomiales, quiero aclarar algo debido a la variedad de funciones que podemos tener, de funciones polinomiales. Y es que es imposible en este caso, sin usar el cálculo diferencial nosotros, eh, determinarlas, porque son, en este caso, o con las tablas extensas, graficar estas funciones. Entonces, es importante que nosotros realicemos los esbozos de las gráficas de estas funciones polinomiales eh, con la finalidad de que hay que familiarizarlos. Entonces, en este caso, como tal, pues en las polinómicas no existen solo parábolas, ¿sí? Ni tampoco solo rectas como funciones exactamente, porque nosotros estamos hablando ya de grados de función, no de 1 ni de 2, sino de 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces, para determinar el comportamiento que tienen es necesario realizar un análisis bastante exhaustivo con respecto a ello. Eh, ¿Qué más podemos hablar de ello? De las funciones polinomiales. Algo importante de las funciones polinomiales también es que nosotros debemos de buscar esos puntos notables para poder aplicarlas, ¿sí? Así como las cuadráticas, nosotros debemos ver las intersecciones de las gráficas con respecto a los ejes X y Y. Además, nosotros debemos de tener claro que debemos encontrar esos puntos especiales siempre para poder desarrollarlas. No sé si hay alguna duda hasta este momento o algo que quieran recapitular. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a pasar a la parte de las funciones, en este caso, las funciones racionales. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de funciones racionales? ¿Qué se les viene a la mente? Ya me va a decir alguien, son aquellas que racionalizan bien su análisis, ¿verdad? Es una función racional. Bueno, generalmente las funciones racionales pues pueden ser expresadas de la forma siguiente.
Bueno, lo vamos a colocar por acá. Y es que nosotros cuando hablamos de una función racional, nosotros estamos hablando de concentraciones o densidad. Es decir, que es necesario analizar el cociente de la expresión algebraica. Es decir, que nosotros tenemos que hacer análisis exhaustivo exactamente en ese punto. Estas fracciones definen funciones en aquellos valores donde el denominador es diferente de cero. Es lógico, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un denominador igual a cero, nosotros no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces ese denominador debe ser diferente de cero. Sean P de X y Q de X dos funciones polinomiales de grado m y n, respectivamente. Se define la función como r de x igual a p de x sobre q de x, tal que q de x es diferente a cero. Lo que decíamos, el denominador debe ser diferente de cero. A esta función se le denomina función racional. Su dominio es r, ¿sí?, los reales, menos los, los valores que van a pertenecer a los reales que están estrictamente igual a cero. Es decir, todos aquellos valores que es igual a cero en el denominador no están dentro del dominio de la función. A eso se refiere q de x igual a cero. Repito, son todos los reales a excepción, o sea, menos los valores pertenecientes a los reales que toman, ¿sí?, el denominador igual a cero. Entonces, o que me hacen el denominador igual a cero. Entonces, eso hay que tenerlo claro por ahí. Las funciones racionales como tal, pues a nosotros nos invitan a, bueno, en primer lugar, a hacer un trabajo bastante exhaustivo, ¿verdad? Y a reconocer el comportamiento que van a tener. ¿Dónde van a ir esas funciones o cómo nosotros podemos ir observándolas? Cuando nosotros hablamos de estas funciones, reconozcamos que siempre vamos a tratar o vamos a trabajar. No es que nosotros vamos a tener números como 2 sobre 3, por decirle algo, sino que siempre van a ser polinomios, ¿verdad? Donde P de X y Q de X van a ser polinomios. Siempre deben ser, hago énfasis, Q de X debe ser un polinomio distinto de nulo o distinto de cero. Y entonces, además debe de cumplir que esta función o esta función racional, el polinomio, en este caso, sea irreducible. ¿Qué quiere decir? Que no tenga, por ejemplo, una división exacta que yo pueda realizar directamente, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Y además, pues, hay que mencionar que cuando yo digo que es irreducible, estamos diciendo que P de X igual a 0 y Q de X igual a 0, es decir, que carecen de raíces comunes. A eso me refería. Eh, ¿Qué más podemos decir de esta función? Pues nada más, y que vamos a trabajar siempre con polinomios, ¿sí? No sé si hay alguna consulta o algo que deseen expresar. Algo. Bueno, vamos a continuar. Ahora, Ingeniero, sí, dígame. según lo que estoy observando,
cada función debe de cumplir con ciertos requisitos para que sea, eh, por decirlo, una función polinomial y una función racional. Una cuadrática, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, es correcto. Cada una siempre son funciones, por eso se llama la unidad otras funciones, ¿verdad? Algebraicas. Lo que sucede es que estas son funciones especiales eh, y cada una de ellas conlleva un tratamiento distinto, ¿verdad? Y cumple propiedades distintas. Por ejemplo, bueno, observábamos la primera, la cuadrática, que el grado mayor de ella debe ser 2, ¿verdad? Que si no ya no es cuadrática. Luego veíamos las siguientes funciones, pues ahí usted va dando cuenta, cada una de ellas lleva su especialidad, ¿verdad? O su forma distinta. Cada una de ellas cumpliendo algunas propiedades. No sé si sí, vamos bien por ahí. Y si hay dudas, sí, pueden hacerlas, no hay problema. ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, cuando hablamos de las funciones racionales, para encontrar las asíntotas, ¿sí? Nosotros debemos de tener claro algo que se debe de cumplir. Pero cuando yo hablo de asíntota, debo de reconocer que hay asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pero yo hablo de asíntotas y nadie me ha preguntado qué es una asíntota, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de asíntota, pues, cuando hablo esto es estrictamente gráfico, ¿verdad? Cuando hablo de una asíntota de una gráfica, de una función, es una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de la función que estoy tratando. O sea, yo estoy diciendo que es la distancia entre, entre los dos, ¿sí? Entre las dos, es decir, cuando tiende a ser cero, ¿sí? A medida que se extienden indefinidamente, a eso se refiere. O que también podemos decir que mantiene un comportamiento de la asíntota, ¿verdad? Si usted recuerda, nosotros hacíamos al inicio, recordando, una línea punteadita por ahí que nos denotaba también la parte de la simetría, pero las asíntotas son unas rayitas que se trazan en la gráfica para poder determinar el comportamiento asíntoto. Ah, se denomina asintótico, ¿sí? Entonces, ahí podemos verlo tanto en la cuadrática, ¿sí? Que hacía la parábola, pero nosotros podemos trazar la asíntota. Y hay asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Es el caso del cual vamos a aclarar en este momento. Sea f de x, ¿sí? Igual p de x sobre q de x, o sea, estamos hablando de una función racional, ¿sí? Cuando hablo de función racional, estoy hablando de polinomios como tal. Suponga que p de x y q de x no tienen ceros en común. Esto es, si p de c es igual a cero, entonces g de c es diferente de cero y viceversa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo estoy diciendo que, como recapitulando, la asíntota es una recta. Entonces se dice que la recta x igual a es la asíntota vertical de f de x. Si g de a es igual a cero. O sea, yo estoy diciendo, en palabras, recapitulando en la palabra salvadoreña, yo digo que una asíntota es vertical
siempre y cuando cumpla que la recta va a ser x igual a a, ¿sí? O sea, que la recta va a ser, en este caso, perpendicular al eje de las abscisas, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a recapitular acá? En este caso, para analizar con respecto a la asíntota vertical, yo digo que si y es igual a b, entonces estoy cumpliendo que es una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, si f de x menos b es insignificante si el valor absoluto de x es grande. Ahora, bueno, vamos a recapitular. La asíntota vertical son las rectas perpendiculares al eje de la ordenada, ¿sí? Recordemos que hay ordenadas y abscisas, ¿verdad? Ahora, las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas verticales son perpendiculares al eje de las abscisas. Es decir, con respecto a la x es igual a o es una constante. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, una es con respecto a x y una es con respecto a y. De esa manera nosotros la podemos catalogar. Gráficamente nosotros podríamos decir, la asíntota horizontal, vaya, por ejemplo, lógico, como dice horizontal, usted va a trazar una línea punteada de forma horizontal con respecto al eje, ¿verdad? O en su plano cartesiano. Y ahí verificaría usted el comportamiento asintótico de la función. Si usted traza una asíntota punteada o una línea punteada con respecto perpendicular con respecto al eje Y, usted está hablando que está trazando una asíntota vertical, ¿sí? Cuando de esta manera usted se da cuenta el comportamiento que va a tener la gráfica. Hay asíntotas oblicuas, ¿sí? También, cuando usted habla de una asíntota oblicua, que en este caso no la estamos mencionando o directamente colocando aquí, pero, por ejemplo, las oblicuas son cuando pasan cortando por el punto, por decirle algo, el punto 0, 0,0, corta al medio el, el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Podría ser una asíntota oblicua, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Entonces, estas no son paralelas o perpendiculares a los ejes. Es decir, nosotros estamos diciendo, usted si se recuerda, estaríamos hablando directamente de la función de la pendiente. No sé si se recuerda que trabajamos la pendiente y decíamos que y es igual a m por x más b. Entonces, exactamente, si nosotros graficáramos eso, tendríamos una asíntota oblicua. Pero en este caso, para las funciones racionales, generalmente solo se trabaja con la asíntota vertical y la asíntota horizontal, que justamente esperamos trabajarla este fin de semana. No sé si hay alguna duda o algo que deseen que mencionemos. Sí, ingeniero, tengo una duda y es Dígame. que si solo en las funciones racionales es que se van a dar las asíntotas o en las otras funciones especiales también. También, sí, nosotros, También. sí, sí, Ah, ajá, nosotros podemos determinarla de igual manera, ¿verdad? Ujú.
Y es importante que usted haga esas consultas porque así vamos dándonos cuenta de todo lo que se va a trabajar, ¿verdad? Sí, Sí, ok. en su momento nosotros las vamos a ir, bueno, observando, ¿verdad? Y trabajando detenidamente, pero sobre todo es, bueno, en las cuadráticas lo que más se observa o se trabaja es con respecto a la simetría, ¿va? Encontrar la simetría de la función, porque eh, generalmente lo que, bueno, lo que se intenta ver es el comportamiento, si es simétrica o asimétrica la función, ¿verdad? Pero sí también se trabaja de igual manera las asíntotas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en la cuadrática, yo me acuerdo que les mencionaba y les hacía ver con respecto a las intersecciones, ¿verdad? Y hablábamos de los intervalos de crecimiento, bueno, entre otros. Bueno, vamos a continuar. Vamos con la función exponencial. Cuando hablamos de la función exponencial, nosotros eh, pues generalmente nos vamos a referir a, a una potencia, ¿verdad? Nosotros decimos el exponente que tiene la función como tal. La función exponencial pues va relacionada, bueno, básicamente se suele confundir o a veces se logra de tratar también como una función logarítmica. Pero las funciones exponenciales pues están definidas de distinta manera y cumplen también con propiedades muy diferentes. Entonces, para acá, para modelarla, pues es importante que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de la función exponencial y función logarítmica, nosotros estamos refiriéndonos a expresiones o funciones que nos van a permitir, por ejemplo, modelar algunos fenómenos naturales como terremotos, crecimiento de poblaciones biológicas o el decrecimiento de la cantidad de material radioactivo, por decirle algo, donde hay plantas nucleares u otro tipo de elementos que son tratables de similar magnitud. Entonces estas funciones se aplican en diversos campos. Eh, Estamos hablando de física, química, la parte de ingeniería, hasta la parte de economía también se suele utilizar por el comportamiento de ingresos y egresos que se tienen en una economía, ¿verdad? Ya sea a niveles macros o micros. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta función exponencial, pues nosotros debemos de reconocer que tienen algunas propiedades básicas. Anteriormente, pues ya nosotros tratábamos algo con respecto a estas funciones, con respecto a las potencias, y se dieron a conocer en su momento las propiedades de las potencias, que justamente para la función exponencial se van a retomar. Eh, Así que es importante que nosotros las repasemos nuevamente, las propiedades de las potencias. Entonces, ¿qué hay que resaltar acá? A nosotros nos dice que la función va a estar, la función exponencial va a estar definida en los números reales con respecto a cero e infinito. Es decir, que x va a estar por allá desde a hasta elevado a la z, ¿verdad? Entonces, una función de la forma f de x igual
elevado a la z o a la x, como nosotros lo queramos tomar, con una a mayor a 0 y una a diferente de 1. Eso se llama función exponencial de base a, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de decir con ello? Pues yo aquí lo único que estoy tratando de decir es que tengo que cumplir las propiedades de la función, ¿sí? De esta función, que son estrictamente las propiedades de las potencias, ¿sí? A eso se refiere. Yo estoy hablando con respecto a las propiedades de las potencias. Hay que recordarnos. Por ejemplo, usted hablaba de ya que si tiene un valor o una variable elevado a una potencia y la multiplica por otra potencia, usted suma o multiplica las potencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Si son de la misma base, la suma, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente usted debe de reconocer esas propiedades como tal. No sé si hay alguna duda con respecto a esto que hemos hablado en este momento. Bueno, entonces aquí de tarea le queda remitirse o repasar las propiedades de las potencias. Y eso me recuerdo que era una tablita sencilla donde nosotros las observábamos. Bueno, la función exponencial, el crecimiento y decrecimiento de la función exponencial está relacionado con su respectiva base. Y esta relación la vamos a resumir de la siguiente manera. Si A es mayor a 1, la función f de x igual a la x es creciente. Pero si la función está entre A está entre 0 y 1, entonces yo digo que la función f de x igual a la x es decreciente. Es decir, si está entre 0 y 1, yo estoy diciendo, está en ese intervalo, yo digo que es decreciente. Pero si está mayor a 1, entonces es creciente. Eso es el comportamiento que va a tener esta función con respecto a su crecimiento y decrecimiento. Bueno, teóricamente, pues yo creo que, por ejemplo, ¿qué más podríamos mencionar? Un ejemplo de este tipo de funciones podría ser, ¿verdad? Si a mí me dicen, mire, por favor, quiero que usted me grafique la función f de x igual 2 menos 3x puede ser, y determine si es creciente o decreciente. Bueno, nosotros hacemos el análisis y la operamos tomando como base las propiedades de las potencias y así vamos a verificar cuál es el resultado que se va a obtener. Esto, bueno, nosotros vamos a tener un poquito más de práctica en la tutoría del fin de semana, ¿sí? Ahora teóricamente, pues nada más vamos reconociendo cómo es que se van a ir tratando. Nosotros también podemos hablar por ahí algo específico. El siguiente apartado que vamos a mencionar es la parte de la función logaritmo. Cuando yo hablo de la función logaritmo, nosotros ayer cuando íbamos a bachillerato, me parece, se nos habló un poquito acerca de la función logaritmo, ¿sí?
o la función inversa de la exponencial, se puede decir, ¿verdad? Que esa es. Cuando hablamos de la función logaritmo, pues nosotros lo que hacemos es, en este caso, que nos estamos refiriendo, en este caso, que la función exponencial está determinada entre los números reales desde 0 hasta infinito, tal que la función f de x es igual a elevado a la x, para a mayor a 0. Es decir, la base debe ser mayor a 0. Entonces es una función biyectiva. ¿Qué sucede cuando yo hablo que es una función biyectiva? Significa que tiene un comportamiento en el cual, bueno, si lo hablamos en términos coloquiales, cuando yo me refiero a biyectiva, estoy diciendo que es como decir eh, que tiene una imagen y tiene una preimagen, ¿sí? O sea, estoy diciendo que en este caso que es inyectiva y a la vez sobreyectiva, cuando hablo de que una es biyectiva, es decir, todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada. Por ejemplo, si lo tratamos con respecto a un diagrama de Venn, ¿se acuerdan que hablábamos de unas esferitas y decíamos, por ejemplo, si de 1 va hacia A y 2 va hacia B y 3 va hacia C, estoy diciendo directamente que 1 es la preimagen de A, que sería en este caso la imagen. Entonces, a eso que estoy relacionando directamente de un elemento con otro, estoy diciendo que es una función biyectiva, ¿sí? A eso se refiere, por eso hago énfasis en eso, que es una función biyectiva. Es posible definir la función inversa, la cual tendrá un dominio de 0 a infinito positivo y con un ámbito o rango con respecto a los reales. A esta función nosotros le vamos a llamar función logaritmo. Entonces, ¿cómo la definimos? Nosotros la vamos a definir diciendo que a es mayor a 0 y ese a es distinto de 1. El logaritmo de x base a se define como y igual logaritmo a de x. Si y solo si x es igual a elevado a la y. Para todo x mayor a 0 y todo número real y. A eso se refiere. Entonces, cuando hablo de la función logaritmo, ¿qué más debo de resaltar de ella? Bueno, en primer lugar es distinta a las anteriores, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Entonces, aquí como no existen números reales como tal en X y Y, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que 2 elevado a la X es igual a menos 4, o que 10 elevado a la Y es igual a 0. Entonces yo puedo decir también que las expresiones logaritmo base 2 de menos 4 y logaritmo base 10 de 0 no representan números reales. Entonces el dominio como tal, para cualquier función logarítmica, siempre va a ser de 0 a infinito. Y de esa manera, pues como lo hemos representado, pues nosotros nos damos cuenta que el logaritmo de a siempre va a estar de 0 hasta infinito positivo. Siempre en el rango de los reales, ¿verdad? Y de esa manera, pues nosotros podemos ir describiendo cada una de eh, las expectativas que se llenan con respecto a estas funciones logarítmicas. No sé si hay alguna duda hasta este momento o algo
se desee reconocer. Bueno, estas funciones tienen algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad logaritmo de A de 1 es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? No importa el valor que tenga como A, pero si es el logaritmo de 1, por ejemplo, logaritmo base 4 de 1 va a ser igual a 0. Logaritmo base 10 de 1 va a ser igual a 0, no importa. Ahora, logaritmo de A, si base A de A, estoy diciendo que va a ser igual a 1, o sea, el ejemplo que me coloca aquí. Yo digo, logaritmo base 4 de 4 va a ser igual a 1 siempre. Puedo decir, logaritmo base 10 de 10 va a ser igual a 1 siempre. Logaritmo base A de X a la Y va a ser como que yo esté bajando el exponente que se tiene, Y multiplicado por el logaritmo de la base que yo estoy determinando de ese valor. Por ejemplo, digo yo, logaritmo base 3 de 2 elevado a la 1000, es decir, yo tengo igual 1000 logaritmo base 3 de 2. Y ya lo estamos resolviendo. Si yo tengo un logaritmo base A multiplicando dos expresiones o dos números, X por Y, estoy diciendo que yo puedo dividirlo, o sea, separarlo. Es decir, logaritmo de la base A de X más el logaritmo de la base A de Y. Es decir, la multiplicación es como que tengo una suma. Por ejemplo, logaritmo de 3. Logaritmo base 3 de 81 por 5 es igual al logaritmo base 3 de 81 más el logaritmo 3 de 5. ¿Sí? Base 3 de 5. Si yo tengo la división de un logaritmo base A de XY, es como que yo tenga la resta del numerador entre el denominador. Logaritmo base A de X menos el logaritmo base A de Y. Es decir, el ejemplo, logaritmo de 2 con respecto a 7 sextos o 7 entre 6, yo estoy diciendo que el logaritmo base 2 de 7 menos el logaritmo base 2 de 6. Entonces, de esa manera yo tengo por ahí las propiedades. Eso es con respecto a los logaritmos. No sé si hay alguna duda. Bueno, solo debo de aclarar, ¿sí? Que en este caso, eh, lo importante de acá es que usted debe de tener claro que la base tiene que ser positiva y, bueno, distinta de 1. Así el logaritmo va a tomar sentido como tal, ¿sí? Eso es lo que se puede aclarar. Y tomar en cuenta cada una de las propiedades que se acaban de mencionar, ¿sí? Para poder tomarlo como referencia en el desarrollo de los ejercicios que se vayan planteando. Tenemos por ahí el teorema de cambio de base. Cuando yo hablo del teorema de cambio de base, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Mire, cuando hablamos del teorema de cambio de base, usted debe de tener claro lo siguiente.
Hablar de cambio de base nada más es pasar del logaritmo común al logaritmo natural, ¿sí? Es decir, yo ya voy a escribir en lugar de log, de log, voy a escribir ln, que es logaritmo natural, ¿sí? Eso es el cambio de base. Entonces, si usted lo está trabajando, en este caso, va para calcular los logaritmos, en este caso, necesita la siguiente identidad, que se llama teorema de cambio de base. Este teorema a nosotros nos dice que suponga que puede calcular el logaritmo de b de x y el logaritmo de b de a. Entonces yo tengo el logaritmo de a de x igual al logaritmo de b de x dividido entre el logaritmo de b de a. Eso es lo que yo tengo ahí. ¿Qué estoy tratando de determinar? Bueno, si yo lo llegara a trabajar con la calculadora, esto va a determinar un valor aproximado. Generalmente las calculadoras comunes están dando valores de al menos 8 decimales para el logaritmo de x o el logaritmo natural de x. Estos sí se pueden, en este caso usted los puede aproximar, ¿sí? Así que de esa manera vamos a tratar de trabajarlo. Si usted habla del logaritmo de x, logaritmo de a, entonces como que usted esté hablando logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de a, ¿sí? Es básicamente lo mismo. A eso se refiere el teorema cambio de base. Y usted lo puede determinar en su calculadora, ¿sí? Ahí encuentra una tecla que dice logaritmo natural, ln, ¿sí? Por ahí aparece ln de x. Entonces, este teorema permite evaluar logaritmos en cualquier base, usando solamente los logaritmos comunes y los logaritmos naturales. Esa es la idea mediante la cual se trata de trabajar los logaritmos utilizando el teorema de cambio de base. Ahí el que usted sea o considere que es más funcional para trabajarlo. Pero siempre es bueno trabajar el logaritmo. Por ejemplo, usted dice el logaritmo de x igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. No sé si hay consultas o algo que se desea aclarar. Ajá. Bueno, cuando nosotros hablamos del logaritmo natural, nosotros también, si alguien nos dice, mire, calcule el logaritmo neperiano, se está refiriendo al mismo logaritmo natural, ¿sí? Es una función real con dominio de definición de los números reales positivos. Siempre vamos a trabajar con los positivos, nada más. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes necesiten que se aclare. Este es el espacio de las consultas, algo que quieran preguntar o no sé. Hola, hola.
El día sábado vamos a ver, digamos, ejercicios de cada una de estas, ¿verdad? Sí, sí, la idea es de abarcar lo más que se pueda con respecto a ya el desarrollo de ejercicio, porque hoy es la fundamentación. Ajá. Sí, Sí, vamos a tratar de desarrollar ejercicios mediante los cuales se deje más claro y quede más plasmada la idea de cada una de estas funciones especiales que tenemos, ¿verdad? sí, Esa es la idea que vamos a tratar de, de hacer ese desarrollo, porque hay que reconocer que esta unidad de las otras funciones algebraicas trascendentales, pues nos plantean las funciones cuadráticas, las polinomiales y funciones racionales, la exponencial y funciones logarítmicas. Y también tenemos que tratar de aplicarlas, ¿verdad? Yo le he mencionado en algunas la rama en la cual se suele aplicar, ¿verdad? Pero no es lo mismo solo decirlo que ya trabajarlas, ¿verdad? Que sería lo ideal. Y eso sí, lo pretendemos hacer el día sábado, ¿sí? ok. Ajá. Entonces, teóricamente, no sé si hay alguna duda o si no, nos vamos a ir quedando por acá. Pues por el momento no, ingeniero. No sé si los demás compañeros o no sé si solo nosotros estamos. Por aquí tenemos algunos compañeros, bueno, las compañeras contadas, no sé, eh, Ana, Mirna, que nos acompañe, porque la otra compañera estaba bien, bueno, era la señorita Escamilla. Claudia, estaba bastante intermitente la señal que tenía porque conectaba y se desconectaba, pero no sé, Ana Mirna. Bueno, nada más, bueno, si no hay consulta, pues decirles de que el día sábado por la mañana vamos a tener el examen diferido y por la tarde vamos a tener la tutoría a partir de la 1. Así que espero contar con su participación y yo sé que va a ser un fin de semana bastante eh, difícil por el hecho de todo el trabajo que se tiene que desarrollar. Hacerlo de la mejor manera. Sí, Ana Mirna. No tengo ninguna consulta ahí. Ah, Gracias. Bien. vaya, ok. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de leer un poquito más los contenidos y así en aquellas partes que se resulten un poquito más difíciles, tratar de analizarlas en el día de la tutoría del día sábado. Y pues con Rubén, pues vamos a estar tempranito, vamos a tratar de desarrollar de la mejor manera ese espacio, vamos a solventar eso que se nos ha quedado pendiente todavía, ¿verdad? Pero como ya decíamos, es algo que hay que realizar y pues ni modo, ¿verdad? Hay que tomarlo de la mejor manera y tratar de obtener la mejor nota que podamos. Así que vamos a concluir de esta manera la tutoría, no sin antes pues darle las gracias por estar pendientes y por participar, que eso es muy importante. Así que muy buenas noches a todos y cualquier duda o consulta en estos días estamos a su disposición, ya sea en plataforma, correo electrónico o hoy también el WhatsApp, ¿verdad? Así que muy buenas noches a todos y todas. Pues buenas noches, Gracias ingeniero. igualmente. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias y feliz noche.
Y Rubén, muy buenas noches. Que descansen. Gracias igualmente a todos. Gracias, igual.